vamos a leer el capítulo 6 y vamos a ver cómo se llama el mensaje de hoy. ¿Listo? Génesis capítulo 6. Ubíquense conmigo ahí. Los que no tienen Biblia, quiero que escuchen esta lectura con mucha atención, porque es clave que usted afine su oído y escuche las palabras de este capítulo. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 22. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré, es decir, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come,
y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Haga esta oración conmigo. Padre Santo, te pido que esta noche alumbres mi entendimiento para comprender la Escritura. Edifícame, exhórtame. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ahí está Génesis capítulo 6. Mencionan algunas cosas populares, importantes, como la construcción del arca a cargo de aquel hombre llamado Noé. Pero hay otros detalles importantísimos que no se nos pueden escapar. Amén. Muy bien, y a través de este pasaje quiero compartir entonces una enseñanza que he llamado, mis amados, ojo, esta enseñanza se llama la maldad de los hombres. De hecho, casi que todo el capítulo tiene que ver realmente con eso, con la maldad de la humanidad, la maldad de los seres humanos. El arca es una respuesta a ese tema de la maldad de los seres humanos. El diluvio es una respuesta al tema de la maldad de los seres humanos. Las reacciones de Dios son una respuesta al tema de la maldad de los seres humanos. Casi que en este capítulo la maldad de los hombres es un tema central en todo el capítulo 6. Entonces así llama el mensaje. Mire que está solo, dígale: hoy vamos a hablar sobre la maldad de los hombres. Y dígale: pilas que usted entra ahí. Dígale: pilas que usted entra ahí. Dígale así: pilas que usted entra ahí. La maldad de los hombres. Oiga, y yo quiero que ustedes recuerden conmigo esta historia. Recuerden conmigo esta historia que les voy a volver a contar. Un hombre entró a una barbería, se sentó, pidió un corte, y mientras el barbero le ponía el delantal o el mantel o el trapo y organizaba las máquinas, el hombre que se iba a hacer el corte sacó su Biblia y quería empezar a leer. Mientras hacía esto, el barbero se sorprendió y le dijo: pero ¿cómo puede usted creer en la Biblia? ¿Acaso cree usted en Dios? El tipo sentado dijo: claro que sí, yo creo en Dios y en lo que dice la palabra. ¿Usted no cree en Dios? Y el barbero respondió: yo no creo en Dios ni en nada. El tipo le pregunta: ¿y por qué usted no cree en Dios? Y el barbero responde: yo no creo en Dios porque si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Saben? Dios no existe. Si Dios existiera, no habría tanta maldad sobre la tierra. Por eso yo estoy convencido de que Dios no existe. El tipo se quedó en silencio y meditando para sus adentros le pedía al Señor ayuda. Y de pronto el hombre se iluminó, o Dios lo iluminó, y mirando al barbero le dice: ¿sabe qué? Los barberos no existen. ¿Cómo?, pregunta el barbero. Lo que acaba de escuchar. Los barberos no existen. El barbero indignado dice: pero ¿cómo se atreve a decir semejante barbaridad? ¿Qué soy yo pues? Yo soy un barbero. ¿Cómo va a decir usted que los barberos no existen? ¿Por qué dice eso? Y el tipo dice: los barberos no existen porque allá afuera hay un montón de peludos, gente con las greñas largas. Por eso no existen los barberos. Y el barbero, más indignado aún, responde: ¿pero tú eres torpe o qué?
¿Yo qué culpa tengo que esos peludos de allá afuera no vengan a mí para que los motile? Si ellos no se acercan a mí, no entran a la barbería, yo no puedo hacer nada, seguirán peludos. Y el hombre le responde: Dios existe, pero si el hombre no se acerca a Dios, por eso es que hay guerras, por eso es que hay injusticia, por eso es que hay tanta hambre, porque el hombre se separó de Dios. La maldad de este mundo no es una demostración de que Dios no existe. Toda la maldad de esta humanidad es una clara muestra de que el hombre está lejos de Dios. Mis amados, nada más real que esto. El mal, o en otras palabras, la maldad del ser humano sobre la tierra solo es una muestra de la ausencia de Dios que tiene el ser humano en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la maldad. Algunos dicen, en términos científicos, que la maldad no existe en sí misma. La maldad es simplemente ausencia del bien. Así como la oscuridad no existe en sí misma. Pastor, ¿cómo que no existe la oscuridad? Apague esta luz y verá. Perfecto. La oscuridad no existe por sí misma. La oscuridad es ausencia de luz. Donde no hay luz, inmediatamente se da la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Y científicamente dicen, el mal es ausencia del bien. Pero la teología va más allá. La teología dice que el mal no es ausencia del bien. La teología dice que el mal es ausencia de Dios. ¿Lo notan? El mal es ausencia de Dios en el corazón. Y cuando leemos la palabra en el texto que acabamos de citar, encontramos que los hombres se multiplicaron sobre la tierra. Y así como se multiplicaron los hombres, también se multiplicó la maldad. Es que desde el principio, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, ya el hombre se estaba apartando del Creador. Ya en el corazón humano había una ausencia notable de Dios. Y en la medida que el ser humano se alejó más de Dios, la maldad se entronó en el corazón de las personas. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Es así. Ahora, la maldad de los hombres es una realidad y es fruto de la ausencia de Dios en ellos, en los hombres de todas las generaciones. Porque la maldad que vemos hoy en la humanidad también sigue siendo ausencia de Dios en todas esas personas. ¿Están conmigo? Ahora, yo quiero en estos minutos por delante concentrarme en algunas características o verdades sobre este tema. En otras palabras, vamos a exponer algunas verdades y características que este texto nos enseña sobre la maldad de los hombres. ¿Cuántos están preparados para recibirlo? Con ganas digan amén. Muy bien, vamos de inmediato entonces con la número 1. Ojo, en este pasaje, Génesis capítulo 6, lo primero que encontramos sobre la maldad de los hombres, lo dice el texto, es que la maldad de los hombres, número 1, era mucha en la tierra. ¿Era qué? Era mucha en la tierra. Pastor, pues claro, ahí lo dice el pasaje, pues, pero ¿eso qué tiene como de interesante? Mucho, demasiado. Mire, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oiga, la maldad de los hombres era mucha, era demasiada la maldad en la tierra. Impresionante. El doctor en teología
conocido como Armando Alducin, un hombre que se ha equivocado en varias ocasiones en asuntos teológicos, pero ha tenido las agallas para reconocer sus errores y públicamente ofrecer disculpa, siendo capaz de decirle a millones de personas: me equivoqué en este punto, la interpretación que di era equivocada, cosa que muchos predicadores, profetas, apóstoles hoy no son capaces de hacer. Lanzan una cosa desde el púlpito, se equivocan y desaparecen. No pueden dar la cara porque se les cae el prestigio. Pero este tipo, quien cito, Armando Alducin, se ha equivocado en algunas veces sobre interpretaciones teológicas y ha sido capaz de dar la cara, decirle con vergüenza a millones de personas: me equivoqué, es errada la interpretación que di. Ahora, eso no le quita autoridad, al contrario, algunos podrían decir: eso le da autoridad. Ahora, más allá de los errores que ha cometido, el hombre tiene unas cosas demasiado interesantísimas en temas de historia, arqueología y ciencia bíblica. Y este hombre dice que entre la era de Adán y el diluvio en tiempos de Noé pasaron 1656 años. Ojo, cuando Adán fue creado hasta el diluvio pasó 1,5 milenios, 1656 años. Esa es la distancia entre Adán y Noé. Y en esos 1656 años la tierra tenía un aproximado de 7,000 millones de personas. Hágame el favor, casi el mismo número de personas que habitamos hoy en el planeta. Estamos en 8,000 millones de personas y un poquito más en el planeta Tierra. Quiere decir que antes del diluvio la población mundial, o por lo menos en la tierra conocida, era similar a la población que tenemos hoy. Y en 1500 años, eso es demasiado, el número de personas creció exponencialmente. Tremendo. Ahora, el punto es que esa humanidad, porque hoy se habla de una humanidad prediluviana frente a una humanidad postdiluviana. ¿Nosotros qué humanidad somos? Postdiluviana, después del diluvio. Y muchos teólogos afirman que la humanidad prediluviana, aparte de que tuvo otras condiciones de vida por la longevidad, los años, también vivieron otras condiciones espirituales diferentes a la humanidad postdiluviana. Increíble. Dios volvió a empezar la humanidad con Noé, sus hijos y sus nueras. Una nueva humanidad bajo otras condiciones, porque después del diluvio Dios mismo, por un acto soberano, rebajó la edad de vida para los seres humanos sobre la tierra. Increíble, muy interesante. Ahora, dice el doctor Armando Alducin que esa población prediluviana había caído en tanta maldad, se había corrompido al extremo y estaba la tierra tan llena de violencia que definitivamente Dios mismo, que es el mismo ayer y hoy, lleno de misericordia, se vio en la obligación de exterminar a esa humanidad. Y dice el doctor Armando Alducin que si la humanidad prediluviana no hubiese sido destruida, arrasada con un diluvio, el mundo que conocemos hoy estaría peor que como lo vemos actualmente. Estaría terriblemente corrompido, deteriorado, violento y arruinado en su máxima expresión. O sea, como quien dice, Dios le hizo un favor a la humanidad postdiluviana. Esto suena tan terrible, trayendo el diluvio. No, eso no es agradable para el Señor, pero Dios se vio en la obligación de exterminar a toda esa humanidad. Ahora, en este texto, la maldad de los hombres parece ser que es causada
no solo por los pecados que conocemos, fornicación, adulterio, homicidios. Parece ser que en este texto la maldad de los hombres es causada por un acto que el escritor señala. ¿Cuál? Que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, y de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres nacieron incluso gigantes. Y al ver eso, Dios determina que la tierra se ha corrompido. Ahora, hay una pregunta cuando uno lee este texto: ¿y cómo que habían gigantes en la tierra? ¿Y cómo que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres? ¿Eso a qué se refiere? Pastor, ¿eso qué quiere decir? Mire, tradicionalmente han habido versiones sobre los gigantes y los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. A saber, específicamente se habla, mire, porque mire lo que dice la palabra: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron relaciones sexuales los hijos de Dios, ¿a quién? A las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hablando de los gigantes que también nacieron como producto de la unión, ¿entre quiénes? Entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Pero qué es eso, pastor? Oiga, y se hallaron rastros, huesos de personas gigantes, reales desde la arqueología. Es decir, que corroboran, como dice la Biblia, que los gigantes sí existieron. Personas de 3 metros en adelante, muy grandes. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica los gigantes y los hijos de Dios enamorados de las hijas de los hombres? Muy bien, hay varias versiones, voy a mencionar las más populares. Bueno, 2 exactamente que tienen más fuerza dentro de la teología. Versión 1 dice que los hijos de Dios son la descendencia de Set. ¿Alguien recuerda a Set? Set es el hijo de Adán y Eva, que le pusieron Set, que significa sustituto, para reemplazar a Abel, el que había matado a Caín. ¿Me siguen? Ese es Set. Y esta versión dice que las hijas de los hombres son la descendencia ¿de quién? De Caín, que fue desterrado, se fue de la casa. Adán y Eva lo perdieron. Caín no murió, pero lo perdieron porque salió desterrado de la casa de sus padres y andó errante por el mundo y conoció a su mujer y tuvieron hijos. La teología ha llegado a asumir que la línea de Set, que viene a ser el reemplazo de Abel, a esa línea se le llama hijos de Dios. Y a la línea de Caín, una línea perversa, pecaminosa, que no tuvo arrepentimiento y que huyó, se le llama las hijas de los hombres. Entonces, los espirituales, línea de Set, se enamoran de las carnales, impías, perversas. Las mujeres, no, es broma, no escuchen eso. Se enamoraron de las hijas de Caín. El problema o la pregunta es: ¿y por qué surgieron gigantes de esta unión? Si ambas líneas son seres humanos. ¿Cuál es el motivo para que salgan gigantes? Si aunque una línea es más consagrada y otra más impía, siguen siendo seres humanos. Esa es la cuestión con esta versión, que no encajaría eso. Ahora, la otra pregunta es: ¿y por qué esta unión se considera una maldad? Porque en ninguna parte hay ley, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y Dios nunca había prohibido que la línea de Set se podía unir con la línea de Caín. No, son seres humanos. Entonces, estos interrogantes dejan en cuestión, en duda, esta versión. ¿Será que los hijos de Dios son la línea de Set y las hijas de los hombres son la línea de Caín? Pero ¿por qué nacen gigantes si son seres humanos normales? Sí, en condición pecaminosa, pero son seres humanos. ¿Y por qué esa unión se considera pecado o maldad? No tiene sentido. ¿Me siguen?
La otra versión es más loca, pero hay que presentarla. La otra versión, o versión número 2, ojo con esta, es que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son la humanidad, los de Seth, los de Caín, todos los seres humanos que habitan la tierra. Listo. Esa es la segunda versión, más popular, que los hijos de Dios son ángeles y que las hijas de los hombres son la humanidad. Y estamos hablando de una época prediluviana, donde hay cosas distintas a la humanidad que hoy conocemos. Ahora, la pregunta con esta versión es: ¿pueden los ángeles engendrar hijos con los seres humanos? Porque Mateo capítulo 20, Jesús dijo que en el reino de los cielos seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Algunos usan ese versículo para decir que los ángeles son asexuados y que no pueden casarse, pero el texto no dice que no pueden casarse, dice que no se casan, y tampoco dice que son asexuados. En otros pasajes del Antiguo Testamento encontramos ángeles que vienen a la tierra en forma de seres humanos y que comen como los seres humanos y que se hospedan usando de las necesidades de los seres humanos. Entonces la pregunta es: ¿pueden los ángeles engendrar hijos con los seres humanos? Mis amados, tradicionalmente la teología se ha quedado con la versión número 2. En otras palabras, la versión que más pesa para explicar los hijos de Dios y las hijas de los hombres y el fruto de ese amor gigantes es la versión número 2, que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son la humanidad. Ahora miren esto: en el Antiguo Testamento se usa la expresión hijos de Dios para referirse a los ángeles. Por ejemplo, miren lo que dice Job capítulo 1 y 2. Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quién? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No está diciendo que Satanás es hijo de Dios, sino que Satanás vino a presentarse con todos esos ángeles, porque el término en hebreo es ángeles, pero aquí se les llama hijos de Dios. ¿A quiénes? A los ángeles. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron ¿quiénes? Los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y ahí está hablando de ángeles. Antiguo Testamento, libro de Job. Ni siquiera existe el pueblo de Israel. Job al parecer es el primer libro que se escribe de toda la Biblia. Y Job no es israelita. Job pertenece a una tierra llamada Ush, cerca de Mesopotamia, que antiguamente era Babilonia, después se convirtió en Babilonia. Y a los hijos de Dios era el título que se le daba a los ángeles. Es decir, a los ángeles también se les llamaba en el Antiguo Testamento hijos de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, parece ser que el apóstol Pedro entendía bien esta versión, porque miren lo que nos enseña esto en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. ¿Cómo? Pedro en la escritura habló de unos espíritus encarcelados que desobedecieron en tiempos de Noé. Los tiempos de Noé aplican antes del diluvio. Parece ser que los ángeles, que también son espíritus, desobedecieron y vinieron y en la tierra tomaron hijas de los hombres y engendraron en ellas hijos, seres humanos híbridos, una mezcla de ángeles con una mezcla de seres humanos. Ahora, pero miren lo que sigue diciendo la Biblia.
Segunda de Pedro 2, 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿cómo nos vamos a escapar nosotros? Lo que sigue diciendo. Pero lo que es interesante en este pasaje, dicen los comentaristas bíblicos, es que aquí Pedro narra unos acontecimientos de manera cronológica. Es decir, primero menciona los ángeles que desobedecieron y que Dios los escondió en prisiones de oscuridad. Luego el diluvio de Noé. Luego más adelante, en tiempos de Abraham, ahí pegado, la destrucción de Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Gomorra. Entonces el evento cronológico parece ser desobediencia de los ángeles, el diluvio que arrasa con la humanidad, y luego empieza una nueva destrucción de Sodoma y Gomorra, que sigue otra vez con el vestigio de la humanidad prediluviana, esa maldad. Tiene sentido. Ahora, veamos lo que dice también Judas. Judas, una de las epístolas del Nuevo Testamento, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y a quién más? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado. ¿Cómo? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego. ¿Cómo quedamos ahí? Pareciera que esta versión tiene mucho sentido. El tema es este, mis amados. Según la versión 2 de lo que estoy exponiendo, los ángeles que se rebelaron, que dejaron su propia dignidad y abandonaron su morada y desobedecieron a Dios, que parece ser que los ángeles podían tomar formas humanas, ellos vinieron a la tierra y se enamoraron de las hijas de los hombres y les engendraron, dice el texto que leímos, hijos. Y en esa engendración surgieron gigantes, es decir, seres humanos con una composición totalmente diferente. Los comentaristas las llaman seres humanos híbridos, por la mezcla de seres espirituales que son ángeles con forma humana y los seres humanos. Ahora, dentro de esta versión también hay una observación, y es que puede ser que los ángeles caídos, que posteriormente al parecer se convierten en demonios, seres demoníacos, tomaron posesión de hombres malvados, y esos hombres engendran en las mujeres hijos. Pero bueno, esa es una observación que se hace dentro de esta versión. El punto es que la versión que más pesa para explicar la aparición de gigantes y la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es que ángeles del cielo caídos, que desobedecieron, que abandonaron su morada, que dejaron a un lado su dignidad y que parece, según Judas, fornicaron, vinieron y se unieron con hijas de los hombres y engendraron en ellas seres humanos con otra composición genética, y por eso se daba el gigantismo. Ahora, otros comentaristas dicen que estos gigantes no solo eran hombres de gran estatura, sino por supuesto de una fuerza sobrehumana y de una actitud violenta. De modo que cuando se dice que estos eran los antiguos de renombre, no es de renombre por elogio, ni por admiración, ni por grandes hazañas, sino que fueron antiguos de renombre por su violencia, por su maldad, por lo que causaban
en el planeta Tierra en medio de la humanidad. Ahora, al ver esta aberración, porque para Dios sería una aberración si el tema realmente fue que los ángeles con las hijas de los hombres tuvieron relaciones, fornicaron y se engendró lo que se engendró. Para Dios esto sería una aberración. Por eso miró la tierra y se corrompió totalmente. Si es real esta versión, entonces por esa razón, mis amados, el Señor ve que la tierra estaba completamente corrompida en extremo y llena de violencia. Tremendo, tremendo. Digan conmigo, tremendo. Mis amados, tremendo, tremendo. Ahí está. Ahora, eso concuerda con el primer punto. La maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y parte de la maldad no era solo fornicación, homicidios. No, parte de la maldad era también esa aberración de ángeles fornicando con seres humanos y dando a luz un engendro completamente descomunal, híbrido, algo fuera del diseño original de Dios. ¿Me hago entender con esto? Parece ser que esto aporta. La maldad de la tierra era demasiada, era muchísima. Habían aberraciones profundas que Dios no podía tolerar. Y que si Dios hubiese dejado a esta humanidad, mis amados, definitivamente hoy el mundo estaría terrible. Pues ya es terrible, pero estaría mucho más terrible que siempre. ¿Se imaginan otro aquí en la calle y de pronto va pasando un gigante? Ni permiso pide. Que eso pasa. ¿Cómo vivirían los seres humanos con este tipo de seres que menciona la Biblia? Pero bueno, ahí está. Número 2, la maldad de los hombres. En este pasaje no solo era mucha sobre la tierra, sino que en este pasaje de Génesis 6, la maldad de los hombres, número 2, produjo arrepentimiento en Dios. ¿Cómo? Oiga, y eso dice el texto, mire. Génesis 6:6. ¿Y qué? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando uno lee este versículo, uno se pregunta, pero venga, ¿cómo así que Jehová se arrepintió? ¿Es que Dios se arrepiente? ¿Fue que equivocó? ¿Qué le pasó ahí pues al Señor? ¿Fue que tomó una mala decisión creando la humanidad y ahora está arrepentido? Me equivoqué. Pareciera simple lectura como que venga, entonces Dios se equivocó, Dios cometió un error. Eso es un error. Pensar en eso es un error, porque Dios no se equivoca. Dios no tomó malas decisiones. Miren lo que dice Números, por ejemplo. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La Biblia está diciendo que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene necesidad de arrepentirse, pero hay que entender aquí la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en este texto, Génesis 6, cuando la Biblia dice que Jehová se arrepintió, el término en hebreo es Naham. Naham. Y Naham no habla de cambiar de dirección, de volverse de un pecado, como lo sería metanoia en griego. No. Naham simplemente expresa lamentarse o sentir dolor. De hecho, el mismo versículo 6 lo expresa. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón. Entonces, este arrepentimiento no se refiere a un error que Dios cometió, no se refiere a una mala decisión del Señor. Este arrepentimiento se refiere simplemente a un dolor, a una lamentación, un lamento que Dios siente, pero no porque se haya equivocado, sino porque ve que la humanidad que creó se apartó de Él rotundamente. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, no es un arrepentimiento de error, de pecado, de mala decisión. Es un arrepentimiento de dolor.
de tristeza, de lamento, porque lo que ve en la tierra no es lo que él quería. O sea, él quería el ser humano, pero en otras condiciones. Y cuando él mira hacia la tierra, encuentra una tierra llena de violencia, corrompida y llena de maldad. Eso no es lo que Dios quería. ¿Me siguen, sí o no? Es importante pensar en esto, mis amados. Es importante. Ahora, ¿qué piensa Dios cuando ve la maldad de generación en generación? ¿Cuál será el sentir de Dios al ver la humanidad presente? Yo creo que el sentir de Dios puede ser el mismo. Dios siente dolor, aunque la Biblia también dice que Dios siente ira, porque el Salmo dice que Dios está airado continuamente contra el impío. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que si usted peca, Dios está muy triste, y casi que nos lo muestran como llorando. No está llorando porque a él le duele en su corazoncito cada vez que usted falla, y eso como que apela a los sentimientos de uno, como para hacerlo sentir mal a uno. Pero omiten otra verdad, y es que el Salmo dice: no es que Dios está irado con el pecador, con ese que no quiere arrepentirse. A Dios le duele en el corazón, hay tristeza, claro, pero más allá de eso también hay ira. Dios está irado con el impío y pecador que no quiere renunciar a su estado. Oiga, está airado, está enojado. Así que, como siempre nos predicaron que Dios es amor, a uno no le cuadra la imagen de que Dios esté enojado con el pecador, y más sabiendo que ese pecador soy yo. A uno no le cuadra eso. Dios está enojado conmigo. Mis amados, yo no sabría cómo decirle esto, pero yo creo que sí. Si persistimos en el pecado, Dios también se enoja con nosotros, está irado con nosotros. No solo le duele, no solo hay una tristeza, también hay una ira. Hay una ira en el Señor. Definitivamente la hay. Y sería bueno pensar en esto, porque si algo nos enseña Jesús en el Evangelio, es que los hijos de Dios vivimos para agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que está solo, dígale: usted tiene que vivir para agradar al Padre. Dígale así. Ahora, eso lo respaldó Pablo. Oiga, Pablo dice que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir galardones. Así que dice Pablo: ausentes o presentes, procuremos serle agradables, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tremendo. Quiere decir que las obras del cristiano deben ser agradables. Piense conmigo en esto: ¿cuántas de las obras que yo hago en mi vida cotidiana son desagradables a Dios? Ahora, ¿hay obras desagradables en mí? No me responda, esto es una pregunta que llaman retórica, para que usted piense. ¿Qué obras desagradables hay en mí? Claro, esa mentira que usted se mantiene metiendo ahí en el trabajo. Si usted mira hacia arriba al cielo cuando la haga, usted imagínese a las nubes, un rostro triste y enojado. Pues mire, ¿qué actos desagradables hay en mí, en mi vida cotidiana? Todos los actos del cristiano deben ser agradables al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nuestras obras en el tribunal de Cristo van a ser comparadas con oro. Oiga pues, con oro, con madera, con heno y hojarasca. Esos son los elementos con los que Dios va a comparar sus obras. Si usted es un cristiano excelente, de buenas obras, de buen testimonio, de santidad, de consagración, de fidelidad, de transparencia, de integridad, en todo, el material que usted debe recibir es oro.
Como quien dice, usted ocupó el primer puesto. Este es de los mejores. ¡Ah! ¡Qué calidad de cristiano! Luego, si a usted lo revisan, pero se encontraron algunas cositas, no, este califica en madera. Bueno, madera funciona, pero es mejor el oro. Ahora, si sus obras por allá no son como tan buenas, y no hablo solo de obras, a ver, hablo de obras por la gente, del servicio, de ganar almas, de ser luz. Si su obra no es tan buena, bueno, a usted le van a entregar heno. ¿Y qué es heno? Heno es ese cuadro de paja que comen las vacas. Listo. Ahora, si usted es un cristiano muy regularcito, pero usted cree en Jesús, no, está ahí fiel, con la esperanza de que Él lo va a salvar, aunque no hace mucho por el reino, calentar sillas, pero no da muy buen testimonio en la cuadra, tiene como una señora amargada, como una señora que, mejor dicho, si usted no es de obras agradables al Señor, a usted le van a dar por sus obras como cristiano hojarasca. No, hojarasca ahí con tapas el sol, no. Hojarasca. Oiga, eso lo dice Pablo. Es en serio, eso lo dice Pablo en la Biblia. Oro, madera, heno y hojarasca. Y bueno, ¿y qué hay que hacer con eso? Ojo, que ahí no se acaba todo. Porque allá en el tribunal parece que hay una hoguera con fuego. Y después de que el Señor le entregó a cada uno el oro, la madera, el heno y la hojarasca, ahora dice, bueno, echen todo a la hoguera. Y lo que quede, bueno, si a usted le queda algo ahí, eso es para usted. Y eso se traduce en galardones y reconocimiento en el reino. Entonces, el que echa el oro, haya hecho el oro resiste. Apagan el fuego y coja lo que quedó, porque el oro aguanta. De ahí para abajo, ay papá, la madera se consume, el heno y la hojarasca ni siquiera la ha echado, ya se perdió. Imagínate. Y esta es la metáfora que Pablo usa para hablar de la calidad de cristianos que nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo. Oiga, tremendo esto. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque a mí me llama la atención cuando dice Génesis 6, y vio Jehová la tierra. O sea, el Señor miró a la tierra. ¿Y qué vio? Que la tierra estaba llena de maldad, corrompida en extremo, llena de violencia. Y me llama la atención porque Pablo dice que ahora los hijos de Dios, ausentes o presentes, debemos procurar ser agradables. Que cuando el Señor mire desde el cielo y lo mire a usted, no vea sino cosas agradables. Qué bonito eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y número tres para terminar. Escuchen. En este pasaje, Génesis 6, aprendemos que la maldad de los hombres trajo juicio sobre la creación. Muy sencillito. Todo eso está ahí en Génesis 6. ¿Sí o no? Mira lo que dice el texto. Y dijo Jehová: quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tremendo. Noten conmigo, en este texto, la maldad de los hombres, 1, era mucha sobre la tierra. 2, produjo arrepentimiento en Dios. Y 3, trajo juicio sobre la creación. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cómo castigó Dios a esa humanidad? Por medio de un diluvio. Un diluvio. Y dice la Biblia que el Señor inundó. Ojo, algunos comentaristas se atrevieron a decir que el diluvio fue parcial, no total. Es decir, que fue solo en una parte de la tierra. Pero otros comentaristas afirman que el diluvio fue universal. Y se atreven a ir más allá, que el agua del diluvio, ¿para dónde se iba a ir?
¿Cómo que el agua bajó? ¿Y para dónde la llevó Dios? Se evaporó. Y por eso ahora hay más nubes. Antes habían como 3 nubes en el cielo y ahora hay como 4.000. No. Por ahí hay unas posturas que afirman que el agua del diluvio el Señor las congeló en los polos. Polo norte y polo sur. Solo hielo. Agua congelada en los extremos de la tierra. Hágame el favor. Que donde se derrita eso, huyan. ¿Para dónde? ¿Para dónde, Dios mío? Ok. Ahora, el asunto es que el diluvio fue un juicio sobre la creación. No digo solo sobre el hombre, porque con el diluvio Dios castigó, corrigió, eliminó la creación o parte de la creación. Ahí van los animales, la vegetación y los seres humanos. O sea, Dios castigó, trajo juicio sobre la creación. Impresionante, mis amados hermanos. Ahora, miren lo que dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendo. Oiga, el profeta Jeremías dijo: el que quiera alabarse, el que quiera sentirse feliz, siéntase feliz por esto, por conocerme a mí, por entenderme a mí. ¿Y entender qué? Que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero. Dios quiere hacer misericordia en la tierra porque Él es misericordioso. Pero Dios también quiere traer juicios a la tierra porque la humanidad ha hecho méritos para recibir esos juicios. Pero además Dios quiere obrar con justicia porque Él es justicia y porque Él paga a cada uno según sus obras. Entender esto es importante, porque hay gente que le cuesta creer que Dios todavía mande juicios, como en el Antiguo Testamento. Dios manda juicios. Dios manda juicios. Cuando usted ve que acontecen cosas en la tierra terribles, desastres naturales, guerras, masacres, cosas terribles, en muchos casos se ha investigado que antes del suceso, en esos lugares había demasiada maldad, había demasiada perversión. Claro. Mire, alguna vez hicimos una investigación de la época de la violencia en San Rafael. Una violencia atroz. Muertes van, muertes vienen. Grupos armados se tomaron el pueblo, sembraron terror, se desplazaron miles de personas. Cualquiera pensaría: qué pesar de San Rafael, y realmente qué pesar de un pueblo como este y los otros pueblos aledaños. Pero cuando usted se va 15 o 20 años atrás, antes de la violencia, usted se da cuenta que en San Rafael, perdónenme esta expresión, había mucha vagabundería, había mucha inmoralidad, había mucha perversión. Aquí había incluso algo que se llamaba la zona. ¿Alguien recuerda la zona? Algo así como una zona de tolerancia, pero había de todo. Y cuando uno asocia lo uno con lo otro, uno dice: claro, la maldad de un territorio provoca que Dios traiga un juicio sobre eso. Es así. Es así, mis amados. Es importante entenderlo. Ahora, Dios corrigió a la humanidad con un diluvio, pero luego hizo un pacto con Noé y dijo: nunca más, oiga, esto es una promesa de Dios, nunca más castigaré a la humanidad con agua. Ahora la va a castigar con fuego. Sí, Dios ya cambió la forma del juicio. Como entramos en otro régimen, ahora Dios dijo: yo voy a establecer un nuevo plan de salvación. En Cristo todo el que crea se salva, y el que decida rechazar a Cristo y vivir apartado de mí, yo no lo voy a ahogar en un diluvio, lo voy a condenar a una eternidad en un lugar llamado lago de fuego. O sea, juicio siempre debe haber. Mientras perdure la maldad y persista el pecado, tiene que haber juicio.
Mientras en una nación hayan delitos, haya impunidad, se pasen por alto la ley, tiene que haber juicio. Y así pasa en el mundo espiritual. Mientras haya pecado y maldad, tiene que haber juicio. Tiene que haber juicio. Pero ahora el juicio de Dios no es con una inundación global llamada diluvio. Ahora es con un lugar eterno llamado lago de fuego. Y con un trono celestial, el gran trono blanco, donde se sentencia, se dicta la sentencia para el condenado. Tremendo. Entonces ahí está, mis amados. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Produjo arrepentimiento en Dios y trajo juicio sobre la creación. Esto nos enseña Génesis 6. Pero ahí no queda todo. Dice el versículo 8, para que cerremos. Dice el versículo 8: pero Noé, ese pero marca un cambio. Todo lo que viene antes es triste, es lamentable, es un horror. Sin embargo, este pero cambia un poquito el panorama, no del todo, pero lo cambia. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay una versión que traduce este versículo con las siguientes palabras: pero Noé hizo sonreír a Dios. ¡Ey, tremendo! Pero no, es decir, Dios vio la tierra, pura maldad, pura perversión, pura violencia. Pero de pronto mira a Noé, y cuando mira a Noé, se ríe. Pero se ríe de felicidad. Sonríe porque dice: ve, este tipo es el único al que yo veo con temor de Dios. Este tipo es al único que yo le veo ganas de honrarme. Este tipo es el único que se esfuerza por hacer mi voluntad. Dios sonríe. ¿Sí me entienden? Es como que Dios ve a Noé y en Noé ve algo diferente al resto de la humanidad. Y mis amados, yo quiero cerrar con esto. Eso es lo que tiene que pasar con los cristianos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que Dios desde el cielo mira a la tierra y aunque ve violencia, corrupción, maldad, inmoralidad sexual, injusticia, sobornos, trampas, cuando Dios lo mire a usted, sonría. Y la historia diga: pero Wilder, pero Abraham, pero Fernando, pero Freddy, pero Edwin, pero Cindy, pero Eliana halló gracia ante los ojos del Señor. La tierra está corrompida y llena de maldad, pero cuando Dios lo mira a usted, por un momento sonríe y te dice: hija, menos mal te tengo a ti. Hijo, menos mal te tengo a ti, porque tú al menos calmas mi ira. Cuando te veo a ti, dice el Señor, se alegra mi corazón, al menos contigo, porque no veo sino perversión y maldad en toda la tierra. Y mis amados, el hecho de que Noé haya decidido caminar con Dios, eso lo cambia todo. Noé recibió una gran recompensa, la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en el próximo capítulo hablaremos más del arca, de Noé y de sus hijos, del diluvio como tal y de lo que pasó. Quiero que se ponga de pie por favor un momento y vamos a adorar.